Bueno, la respuesta a por qué hay tantas religiones diferentes, bueno, la quiero decir de manera directa, es porque las personas son ignorantes de la justicia de Dios, es decir, las demás religiones fuera del cristianismo. Ahora puede parecer suena como muy despectivo, como podría sonar muy que todos o sea, uno está bien y todos los demás están mal, pero a la luz de la Biblia así es. Vamos a ver, miren, el video del día de hoy es prácticamente todo esto está basado en la Biblia, pero son pequeños mini preguntas que uno se hace y uno tiene en mente. Lo que quiero hacer es comentar lo que viene aquí, ¿no? Es compartir lo que hay aquí y de esa manera podamos entender el por qué. Esa es una. Y la otra es prácticamente que las personas quieren establecer su propia justicia. Vamos a ver, miren, voy a leer esto. Voy a tratar de traducir. Algunas palabras no son mi vocabulario en este idioma, pero la intención es poder compartirlo, poder expresarlo, comentarlo, pero sí me gustaría que si en algo no estás de acuerdo, pues puedas comentarlo. Tal vez a veces la forma de explicarlo no es la correcta, pero creo que pues yendo parte por parte puede quedar más claro. Así es que sin más vamos a leerlo. Dice, ¿por qué hay tantas religiones diferentes? Why are there so many different religions? Dice, ha sido bien dicho que la religión es una forma del hombre de intentar, de tratar con su guilt, significa, es como lo traduzco, es como su culpa, ¿no? Guilt. Eh, es decir, el ser humano inconscientemente sabe que hace mal, sabe algunas cosas. Dios nos dio una conciencia y esa conciencia nos redarguye del pecado, de lo que está mal. Es por eso que en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, sabemos que matar está mal, sabemos que hacer X situación está mal, porque Dios nos ha dado una conciencia y esa conciencia nos redarguye. De hecho, el apóstol Pablo dijo que aun si su conciencia no le redarguyera, Dios mismo es quien lo redarguiría. Entonces, esta es una parte, no viene aquí eso, pero lo estoy agregando de lo que yo sé. Vamos a ir viendo, o sea, no es mi intención decir algo de manera así, sino comentar lo que sé. Ahora dice, ha sido bien dicho que la religión es una forma de intentarte tratar con la culpa. Diferentes religiones tienen diferentes formas, eh, es decir, de tratar con esto, con el pecado, ¿no? Es decir, para sentirse bien. Es decir, saben que hay culpa y pues saben que está mal, pero las religiones te dicen, ok, haz esto. Por ejemplo, la famosa penitencia, ¿no? Que le llaman creo que en el catolicismo, pero en otros no sé cómo se le llame, que tienes que hacer algo para cubrir supuestamente las faltas que ya hiciste y de esa manera sentirte tranquilo. Vamos a ver aquí qué dice. Dice, ellos ayunan, oran y se niegan a ellos mismos con placeres legítimos. Es decir, en muchas religiones ellos hacen lo mismo que los cristianos. Vean, ellos ayunan, ellos también oran y ellos se niegan de placeres que podríamos decirlo que los alejan de Dios, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, pero vamos a ver qué dice aquí. Seguido se apuntan a infligir dolor, ¿no? Hay religiones donde se pegan, se golpean a sí mismos para infligirse dolor y supuestamente es una forma de pagar por lo que hicieron o de no sentirse culpables, aunque muchos de ellos no lo saben, ¿no? Que eso hace que se sientan un poquito más estables en cuestión de su conciencia, pero eso no quita lo que hayan hecho. Vamos a ver, dice, ellos hacen esto porque tienen un concepto. Vean, aquí está la clave de la pregunta de este video y no solo del video, sino de este tema. Y yo no lo había visto así, pero hay muchas respuestas más, pero esta es una. Miren, ellos hacen esto porque tienen un concepto de lo que ellos piensan de Dios. Es decir,
Cada quien piensa diferente de Dios. Por ejemplo, las personas piensan, Dios es amor. Mucha gente dice eso y dice, no, el infierno no existe porque Dios es amor. Sin embargo, también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, o sea, a veces tenemos un Dios a nuestra manera. Y eso, de hecho, de acuerdo con los comentarios de Ray Comfort, que es muy interesante, él dice que al crear nuestro propio Dios estamos quebrantando uno de los mandamientos, que es no tendrás otros dioses. Es decir, creamos un Dios a nuestra manera y no al estándar que la Biblia dice, ¿no? Vamos a ver, o no estándar, sino me refiero a lo que la Biblia dice, porque el estándar sería respecto a los mandamientos. Bueno, no quiero revolverlos mucho, pero creo que es un juego de palabras. Vamos a ver. Entonces hacen esto porque tienen un concepto de lo que piensan de Dios, ¿no? Ahora, ellos establecen, miren, las personas establecen su propia justicia. ¿Cómo es esto? Bueno, las personas llegan a pensar y dicen, ok, bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo, por ejemplo, en las drogas, ¿no? Fumo esto, tomo esto y lo hago escondida sin afectar a nadie, sin esto, el otro. Ellos dicen, pues está bien. Y hoy en día la famosa frase, si te hace sentir bien, está bien. Es una frase del mundo, ¿no? Si te sientes bien, está bien. Si te hace feliz, está bien. Es lo que el mundo dice, ¿no? Es decir, si está bien, según ellos. Si te sientes bien contigo. Sin embargo, no es así, vamos a ver. Entonces ellos establecen su propia justicia siendo ignorantes de la justicia de Dios. Ahora, las personas llegan a pensar, ok, yo soy justo, no le hago mal a nadie, no le digo nada a nadie, no me meto con nadie. Y las personas establecen su propia justicia y ellos ignoran que la justicia de Dios es otra. Es decir, que para llegar a tener, ojo aquí, tener la justicia de Dios, porque en realidad Dios es quien da la justicia, Dios es quien justifica, dice Romanos. Es decir, Dios justifica, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, ni por obras, ni por nada, ¿no? Entonces eso está claro en todo el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos y en Galatas. Y bueno, quienes nada más hayan leído Santiago, que la fe más obras y esto y lo otro, bueno, le hace falta leer más cartas. Vamos a ver, entonces, aquí dice, establecen su propia justicia siendo ignorantes de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Bueno, a mí me gusta mucho cómo Ray Comfort explica la justicia de Dios a través de los 10 mandamientos. Les hace preguntas a las personas diciendo sobre los mandamientos y de hecho en todos los mandamientos que dice, pues todos han violado los mandamientos. De manera que ni con 10 mandamientos podemos, pero en realidad son más, todos los que vienen en la Biblia. Entonces, ninguna persona puede cumplir el estándar de Dios para llegar a ser justo o justificado, en otras palabras. Justificado significa que Dios nos ve justos, ¿no? Entonces por eso aquí dice, ellos establecen su propia justicia, ignorando que hay una justicia que Dios es quien la imparte, una justicia, un estándar, pues, que Dios requiere para que alguien sea visto como justo. Y bueno, Jesús fue el único que cumplió con la ley, cumplió con el estándar, él nunca falló, él nunca pecó. Entonces vamos a ver, dice, entonces las buenas noticias de la fe cristiana es que nadie necesita sufrir dolores de actividades religiosas. La sangre, ojo aquí, la sangre de Cristo puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas, de religión. Jesús tomó nuestro castigo sobre él mismo, o sea, sobre Jesús mismo, sobre él mismo. Él es el único quien puede salvarnos del pecado y la muerte. Y bueno, y aquí nos hace una referencia a los versículos y dice, vea también por qué el cristianismo. Ahora, respondiendo ya rápidamente a la pregunta otra vez, porque hay muchas diferentes religiones, rápidamente. Número uno, las personas establecen su propia justicia. Las personas piensan, la mayoría de las personas piensa, es que soy bueno, ¿verdad? Pero bueno, le invito a que pueda en internet ver una de los videos de evangelización de Ray Comfort y bueno, se va a sorprender de que no hay nadie justo conforme
Él puede explicarlo. Así es que es una forma, ¿no? Ahora, número 2, dice aquí, ignoran la justicia de Dios. Las personas ignoran que Dios tiene eh, mandamientos, pero que la gente misma no los puede cumplir. Aunque se esfuerce, no los pueden cumplir. Por ejemplo, vamos a poner los judíos, ellos, dice la Biblia que venían tras una ley de justicia, pero no alcanzaron la justicia, porque dice que no venía acompañada de fe. Ahora, en el Nuevo Testamento se revela que la justicia de Dios, ojo aquí, o sea que esa justicia te da, se recibe solamente por fe. Entonces, ¿por qué hay muchas diferentes religiones y solamente el cristianismo es el único camino a Dios? Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, Jesús fue el único que resucitó, fue el único hombre que dijo que se proclamó Dios. O sea, él era hombre y Dios a la vez, pero él mismo dijo que él y Dios eran uno, hablando de en esencia, ¿no? Entonces, ¿por qué el cristianismo? ¿Por qué a lo demás se le llama religión? Y un pastor muy reconocido, no estoy seguro si en realidad fue él, Miguel Núñez, o alguien más, decía que la religión es el intento del hombre por agradar a Dios. Es decir, muchas religiones intentan agradar a Dios, pero no saben que la única manera es a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él, quien fue perfecto, tomó nuestros pecados en su lugar, ¿no? O sea, es decir, nosotros deberíamos de pagar, pero como Dios es eterno, es una paga eterna, ¿no? Entonces Jesús fue quien tomó nuestros pecados y murió en la cruz por nosotros. Eso se le llama como, en otros términos, sustitución, ¿no? Es decir, bueno, Él nos sustituyó a nosotros más bien. Entonces, nuevamente, ¿por qué? Las personas establecen su propia justicia, no conocen la justicia de Dios. Son las respuestas más comunes y yo diría que una tercera es que no logran comprender que la justicia de Dios se obtiene solamente por fe. Es decir, se nos ha enseñado desde chiquitos, hacemos esto, nos ganamos esto, hacemos lo otro, nos ganamos el otro. Pero las personas con obras no pueden limpiar su maldad. O sea, por más que se porten bien, tal vez su conciencia la apacigüen, pero no pueden limpiar su maldad, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante. Creo que hay muchas cosas que explicar y aunque muchas cosas de las que mencioné no vienen acá, pero sí las tomé como base, algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, ojo aquí, cuando hablo de religiones no me refiero a, a los mormones, todos ellos no, sino me refiero a religiones que no tienen que ver nada con el cristianismo, por ejemplo, el islam, el budismo, em, el hinduismo, entre otros grupos religiosos a nivel mundial. Y todos ellos intentan ganarse el favor de Dios con obras, pero por más que lo intenten no van a poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una muy similar a esta, dice, todos los judíos irán al infierno si ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Es muy interesante porque tiene que ver con esto. Pero bueno, fíjense que las religiones siempre te pedirán hacer algo, haz algo, haz algo, haz algo. Y el cristianismo te pedirá cree y simplemente pues arrepiéntete. Son los dos puntos principales del Evangelio y uno será salvo. Entonces la justicia de Dios viene por fe, es decir, creer sin ver, creer en Jesús y de esa manera, bueno, terminamos este video. Creo que vamos a continuar con otros temas en otros videos, pero sí sirve de mucho que nos comentes sobre este tema. Ahora, el día de hoy tal vez no pude explicar muy bien. Creo que a veces por cuestiones de tiempo uno anda un poquito atareado o cansado, pero al final de cuentas la intención es compartir esto, ¿no? Entonces, cuando veas el video y veas otra vez que dice por qué hay tantas religiones diferentes, son dos cosas. Las personas se creen justas y no conocen la verdadera justicia que es la de Dios. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.